Buenas tardes, chicos, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpen los inconvenientes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias. Disculpen la demora, tuvimos algunos inconvenientes con el registro, pero todo ok. Julio, buenas tardes. Harumi, buenas tardes. Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Muy ya. Bueno, bueno, ya me parece que ya están casi todos. Tenemos 63 participantes. Buenas tardes a todos, chicos. Listos para empezar nuestra clase de trigonometría para seguir aprendiendo. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar para no demorar mucho, ¿ya? A ver, les comparto pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver todo. Ya hay un comentario ahí para que esté todo ok, porque no. Listo, chicos. Buenas tardes. Listo. Gracias, Sofía. Bien, chicos, esta sesión digamos, de la parte del curso está dedicado para estudiar el triángulo rectángulo. Ya, ustedes saben que el triángulo rectángulo en trigonometría es esencial. Entonces hay cositas que nosotros debemos de poder hacer rápidamente en los problemas, ¿no? Por ejemplo, identificar un ángulo, deducir rápidamente un lado que nos falta por ahí para poder utilizar las razones trigonométricas, algunos trazos auxiliares que me permitan encontrar algún ángulo, ¿ya? Entonces esta primera sesión relativamente va a estar sencillo, no creo que tengamos muchos inconvenientes porque es un tema que de repente tú lo has visto en el colegio. De hecho que sí, ¿no? El teorema de Pitágoras es muy recurrente en el colegio, siempre lo trabaja, ¿ya? De todas maneras, acá se va a detallar todo al respecto. Ya, vamos a empezar dando algunos alcances puntuales. A ver, vamos con una introducción. Ya, por ejemplo, en lo que son partes de la topografía, navegación, las personas, los seres humanos siempre tratan de medir distancias, ¿no? A veces las distancias pues que uno quiere medir son inaccesibles, digamos, para una medida común y corriente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir la altura de algún edificio y no dispongo solamente digamos, no tengo mucho material, no tengo el instrumento adecuado, podemos hacerlo pues en base a una comparación, ¿no? Haciendo analogías, visto desde el punto de vista matemático, sería pues formando razones trigonométricas, ¿ya? A ver, listo. A ver, ¿me confirma si pueden visualizar la pantalla, chicos, por favor? Ahí. Bueno, estoy hablando y no ven nada. Listo. Enrique, muy bien. Gracias, Fiorella. Listo. A ver, entonces acá tengo un ejemplito para ver más o menos la idea, ¿no? Mira, por ejemplo, dicen, los árboles están en las orillas opuestas de un río. Se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1 y de esa posición se mide un ángulo beta al árbol que está en la posición T2. Que resulta 30 grados, ¿no? Por ejemplo, esta parte de las medidas lo van a hacer, lo hacen bastante pues en las carreras de ingeniería, arquitectura, ¿no? Se miden distancias. Por ejemplo, si yo quiero digamos, estar la pendiente o la posición de los postes de luz, también se utiliza bastante los triángulos, ¿ya? Entonces acá solamente que era para que tú más o menos puedas ver dónde se aplica, ¿no? Generalmente, trigonometría, la parte de triángulos lo utilizamos bastante para hacer medidas en lugares inaccesibles, ¿no? ¿Ya? Pero también te das cuenta que hoy en día pues hay bastantes instrumentos que nos facilitan medidas más precisas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar entonces hablando de un personaje muy importante, no solamente para el tema de trigonometría, sino para la matemática en sí. Pitágoras, ¿no? Pitágoras. A ver, yo quisiera que me comenten pues algo relacionado a Pitágoras, ¿no? ¿Qué es lo que saben? De repente has visto en tu clase de filosofía por ahí este gran personaje. Ya, algunos detalles puntuales que tú debes de manejar. Siempre preguntan sobre este personaje, ¿no? Un filósofo matemático, muy bien. ¿Alguna característica de este filósofo? A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Alguna cosa que ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha aportado pues a la humanidad? Le gustaban los triángulos, ¿no? Ya.
A ver, dice teorema de Pitágoras, dice ahí. Bueno, en sí el teorema de Pitágoras, ya, a ver, acá, aquí hay interesante, que tenían visiones sobre el matemático en la base laboral. Claro, acá hay Fiorella muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Pitágoras pues es un personaje bastante interesante, ¿no? Bueno, generalmente el teorema de Pitágoras lleva su nombre, no es porque él lo haya descubierto, sino que él era, por ejemplo, antiguamente en la cultura griega, en otras culturas, para que tú puedas pertenecer a un grupo, pues tenías que ser afín, ¿no? Ellos formaban grupos selectos de personas que querían adquirir conocimientos, valga decir, pues una secta. Él era el líder de alguna agrupación de ese tipo. Ellos se encargaban pues de observar la naturaleza y vieron pues que todo lo podían contabilizar, ¿no? Por ejemplo, veían, digamos, la distancia de un barco, entonces ellos lo asociaban, ¿no? A un número, la distancia que mide. Miraban al horizonte o al universo, en ese tiempo pues veían las estrellas y todo lo asociaban con números, ¿no? Y justamente pues a raíz de eso, uno de sus principales planteamientos de Pitágoras es que la esencia de las cosas para ellos es el número, ¿no? La idea era pues que todo lo que existe en el universo, en última instancia lo podemos contabilizar y como lo podemos, o podemos medir en todo caso, ¿no? Y esa medición es un número, ¿no? Entonces ellos estaban pues muy curiosos con eso, ¿no? Hasta que encontraron pues ciertos numeritos que no eran muy, digamos, muy apropiados como la raíz de dos, esas cositas que comenzó por ahí a generar problemas, ¿no? Muy buenos aportes, chicos, excelente, ¿ah? Ah, también hay un dato importante que siempre preguntan, ahora que me acuerdo hablando de Pitágoras. Es el primer, digamos, personaje sabio que estrictamente se dice que es un filósofo. Él se proclama hacia filósofo. Él sí se dice que es un filósofo. Ya ese es un dato importante que debes de manejar. Si te preguntan, digamos de esta manera, ¿no? ¿Qué personaje se autodenomina filósofo propiamente dicho? Pitágoras. En cambio, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, que son sus contemporáneos, digamos, ellos nunca han dicho yo soy filósofo, ellos simplemente, digamos, la historia le dice que son filósofos, pero en autoproclamarse no, Pitágoras fue el primero. Y ese es un dato muy importante. Claro, también ahí ya adentrándonos, pues chicos, ¿no? Ya es un poquito ahí para el estudio también, pero bueno, básicamente a nosotros lo que nos interesa es su teorema. Ahora, tú de repente ves el teorema de Pitágoras como si fuera solamente la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Pero en realidad ese teorema de Pitágoras tú lo vas a ver hasta en la universidad. O sea, es fundamento, permite la demostración de varias estructuras matemáticas. Aunque parezca increíble, es un teorema tan simple, pero a la vez muy utilizado en diversas ciencias, ¿ya? A ver, acá vamos a... Bueno, claro, ¿no? Su teorema pues, pone en evidencia la aparición de los números irracionales, como justamente estaba mencionando raíz de 2, raíz de 3, ¿no? Ya, muy bien, Santiago, qué bien, ¿ah? Bueno, nuestro curso no es de filosofía, así que algunos aspectos puntuales, ¿no? Ahí digo que es un filósofo matemático griego, considerado el primer matemático puro, ¿no? Ya está. Bueno, ahora vamos digamos, con los elementos que tú debes de reconocer, ¿ya? A ver. Vamos a tener acá nosotros un triángulo y obviamente vamos a llamar que es un triángulo rectángulo cuando tú identifiques en el extremo, bueno, cuando identifiques básicamente un ángulo que sea, que mida 90 grados, ¿ya? Un ángulo que mida 90 grados por acá. Ya, este angulito mide 90 grados. Ya recuerda que el 90 grados no se lo representa numéricamente, sino con su símbolo, un pequeño rectángulo o cuadradito digamos, en la esquinita de la figura. Ya está. Ese es el ángulo de 90. Eso significa que los otros dos ángulos que vas a generar o se va a generar en ese triángulo necesariamente tienen que ser ángulos agudos. ¿Ya? Ellos son ángulos agudos. Bueno, acá por tu clase de geometría, creo que ya a estas alturas ya habrás hecho triángulos. Nosotros rápidamente podemos establecer que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180.
Ya, eso es, siempre se cumple que al sumar los tres ángulos interiores de un triángulo, la suma va a salir 180. Ya está. Pero obviamente cuando tengas un triángulo rectángulo, tienes que hacer algo más fácil. Ya, rápidamente tú dices, ¿no? Si ya tengo un ángulo que mide 90, entonces ese alfa con ese beta, ¿cuánto tiene que medir? Por lógica, nada más. Claro, de frente es un noventita, ¿no es cierto? Ya está. Entonces eso no te olvides de eso, ¿ah? Porque recuerda que más adelante nosotros vamos a trabajar razones trigonométricas de arcos compuestos, de suma de ángulos complementarios. Entonces yo, si domino esa parte, de repente el problema lo puedo hacer así de rápido, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya vamos con algunos elementos que tú necesitas reconocer acá. Bueno, señalarte que convencionalmente también los lados de un triángulo los simbolizan con letras minúsculas, ¿ya? Eso es importante señalar. Generalmente, digo, eso es en la formalidad, pero obviamente uno si quiere resolver le pone cualquier símbolo, pero formalmente en los libros, digamos, aparece con letras minúsculas. Y también debes de saber que cuando tú señalas las longitudes o los lados de un triángulo son letras minúsculas, pero si quieres señalar los vértices de ese triángulo van señalados según según su letrita. Ejemplo, profesor, mira, al lado B se le opone su vértice B mayúsculo, ¿ya? Acá nada más. Por ejemplo, acá tengo al lado A minúscula, se le opone su vértice A mayúscula. Generalmente manejan esa convención, o sea, letras mayúsculas para los vértices y para para sus lados opuestos, las mismas letritas, pero en minúscula. Ya esa es una notación convencional. Bueno. Ahora, ¿alguien se acuerda qué elementos tiene un triángulo rectángulo? O sea, ¿cómo se llaman los lados? Ya recontra fácil, la verdad. Ya, hipotenusa, catetos, muy bien, ya. Muy bien, entonces, excelente, chicos, ya. Acá, los lados que forman el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 se llaman catetos y, eh, digamos, la longitud en diagonal o lado más grande o el lado que está al frente del 90 viene a ser la hipotenusa. Ya, ahora, de repente por ahí cuando nosotros hablamos de un cateto adyacente, cateto opuesto, pero eso eh, es porque cuando uno habla así, es porque toma como referencia uno de los ángulos agudos. Ya, o sea, si tú vas a hablar de cateto adyacente, cateto opuesto, es obvio que estás tomando como referencia uno de los ángulos agudos. Puede ser al beta o al alfa. Mientras que no tomes de referencia ningún ángulo interior, simplemente son catetos. Ya eso por si acaso es muy importante. Claro, ahí está muy bien, es relativo a un ángulo. Ya, pero en este caso solamente necesitamos la parte de los elementos, ¿ya? En este caso, el lado A y el lado B van a ser los catetos y el lado C va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Y acá está pues obviamente el teorema que vamos a trabajar el día de hoy, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice si nosotros elevamos la longitud de la hipotenusa al cuadrado, esa suma, perdón, eso debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya. Acá yo te voy a dar una recomendación. Si todavía no dominas mucho este teorema, de repente te complicas un poquito, lo que yo hago es lo siguiente. Siempre voy a ubicar al ángulo de 90 grados. ¿Ya? Acá está. Y automáticamente de ahí trazo una flechita imaginaria. ¿Ya? Y este es el lado bueno, es el lado que corresponde al ángulo 90. Entonces, él sería la hipotenusa. Entonces, lo que yo hago es c elevado al cuadrado igual, y ya tomo los otros dos lados, lo elevo al cuadrado y lo sumo también. De esa manera no me voy a equivocar, ¿ya? Recuerda que es hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos, pero también elevados al cuadrado. No es así, no lo vayas a plantear dato al cuadrado igual a los otros dos lados conocidos elevado al cuadrado. Y hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, no sé si quieran preguntar algo en esta parte, no, bueno, dependiendo, podemos profundizar un poquito más.
Dice, a ver, y al cubo también. Bueno, de repente la pregunta no te entiendo bien si es al cubo. No, no, es al cuadrado la relación. Ahora, de repente por ahí has estado haciendo vectores. Ya, en los vectores también hay una partecita donde tú haces los vectores unidireccionales, ¿no? El K, I y J. Y también ahí se cumple el teorema, digamos que el teorema de Pitágoras, pero con los tres lados elevados al cuadrado, pero le sacas raíz cuadrada igual. No, no hay cubos por acá. O bueno, no te entendí muy bien la pregunta por ahí. Ya, ahora vamos a hacer una pequeña demostración de este teorema. Ya tú buscas en internet o de repente hay muchas demostraciones, pero la que es más factible es esta, la que vas a entender acá rápidamente por qué se cumple esa relación. Ya, acá lo que he querido hacer es un modo más analítico para que tú lo puedas entender mejor. Mira. Eh, lo que tienes que hacer es, en los lados de tu triángulo rectángulo exteriormente tienes que construir cuadrados. Ya, y esos cuadrados le tienes que calcular el área, ¿no? El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Ahora, la idea es demostrar que la suma de los áreas de los cuadrados superiores es igual, digamos, que al área del cuadrado del lado C. Ya de repente acá como es un poquito, digamos, muy operativo, acá he puesto un ejemplito para que tú veas que se llega a establecer el teorema de Pitágoras. Ya para eso he tomado un triángulo bastante conocido, ¿no? El de lados 3, 4 y 5, por ser lados diferentes. Y aparte que tienen medidas enteras. Entonces lo que he hecho es colocar por acá en los mismos cuadraditos y por acá obviamente cada cuadradito de acá, este pequeño cuadradito, me representa una unidad de área. Entonces acá yo tendría 9 unidades al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí cada cuadrito me representa una unidad. Pues acá tendría 9, acá yo tendría 16 cuadraditos, o sea, 16 unidades de área. Le vamos a ponerle un cuadrado ahí. Y acá te vas dando cuenta que tendrías 25 cuadraditos pequeños. Si lo vemos en función de área, sería 25 unidades cuadradas. Y si haces lo mismo en la hipotenusa, tú obtienes 25 también, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido una de las principales formas de demostrar el teorema de Pitágoras en la antigüedad. Ya te cuento un poquito más. En el caso de Pitágoras y toda esa secta, ellos no necesariamente lo calculaban como nosotros. Ellos lo que hacían pues eran, agarraban varios triángulos de medidas enteras y comenzaban a dibujar cuadraditos a su alrededor exteriormente, ¿no? Y lo que tenían que hacer era básicamente medir la longitud de esos cuadrados y veían que tenían bastante aproximación, ¿no? Entonces ahí llegaron a establecer esa raíz general. O sea, es decir, ¿no? Agarraban un triángulo rectángulo, le dibujaban cuadraditos, calculaban su área y veía que si sumaban el área que estaba correspondiente a los catetos, me daba el área correspondiente a la hipotenusa, ¿no? Y de ahí, y ahí nació pues el teorema de Pitágoras. Bueno, eso es lo que dicen los libros, ¿ya? Bueno, nosotros no nos interesa mucho esa parte, ya puedes profundizar ahí un poquito más. Y nosotros vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Acá para esta parte, chicos, les he puesto 10 ejercicios nada más. ¿Ya? Que iba a poner un poquito más, pero dije con 10 es suficiente porque los últimos son algunos, digamos, detalles que hay que recordarles a ustedes. Ya, acá tenemos un ejemplito bastante básico de lo que vamos a hacer, ¿ya? Nos piden calcular X. Y ahí se observa que tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque justamente acá está el 90. Y tenemos que un cateto vale 40, el otro cateto vale X, ¿ya? Y la hipotenusa vale 41, ¿ya? Bueno, obviamente no lo vamos a resolver así de, bueno, ya muy bien chicos, o sea, 9 al ojo, ¿no? Ya, vamos a hacer un pequeño detalle más. Acá te voy a recordar qué más necesitas para estas cositas, sobre todo cuando vas a utilizar Pitágoras. Ya, mira. Bueno, acá no hay mucho que analizar, reconocemos los elementos y aplicamos directamente el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Pero yo acá te he puesto una forma diferente de trabajar eso, mira. No sé si te percatas qué es lo que he hecho por acá.
Ya, mira, acá una pequeña idea que tienes que manejar ya. En algunos casos, si los números son bastante grandes, un poquito nos podemos complicar en la parte operativa. Entonces, cada vez que vas a emplear el teorema de Pitágoras, es factible aplicar la diferencia de cuadrados. Mira, acá lo que yo he hecho es lo siguiente, ¿no? El 41 al cuadrado, que es la hipotenusa, igual al x cuadrado más el 40 al cuadrado. En vez de desarrollar el 41 al cuadrado y de la misma forma, en vez de desarrollar el 40 al cuadrado y luego pasar a restar, lo que he hecho pues de repente es un poquito más rápido, ¿no? Sobre todo si voy a trabajar sin calculadora, ¿no? Ese 40 pasó a restar y acá he formado la famosa diferencia de cuadrados. No sé si te acuerdas de la diferencia de cuadrados. Acá lo puedes aplicar. Y ahí tengo pues 41 menos 40 por 41 más 40. Entonces ahí me sale 81 raíz cuadrada 9. Y ahora te estás preguntando, profesor, ¿yo lo tengo que hacer así siempre? No, campeón. Lo que pasa es que de repente, más adelante, nosotros, en vez de tener X, por acá vamos a tener un seno de X de repente. ¿Ya? Y por acá de repente tenemos un coseno de X, qué sé yo, pues no, cualquier cosita. Entonces, si yo solamente lo elevo al cuadrado, por ahí no voy a tener ningún dato. Entonces, yo cuando lo tenga así, de repente me convendría hacer la diferencia de cuadrados para poder, digamos, encontrar alguna identidad conocida y reemplazarlo de frente. Ya, esa es la idea, chicos, ¿ya? Entonces, bueno, para esta parte no importa mucho cómo desarrolles los cálculos, lo importante es que llegues a encontrar el X. ¿Ya? Pero te anticipo que en teorema de Pitágoras puedes recurrir a la diferencia de cuadrados porque justo se presta, pues, ¿no? Tienes los números, los catetos elevados al cuadrado y la hipotenusa, ¿no? Haciendo un cambio se te va a generar eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, a ver, chicos. A ver, acá uno sencillo. ¿Cuánto nos piden calcular cuánto vale X? Entonces, si nosotros analizamos nuestra figura, tenemos dos triángulos rectángulos. Ya, a propósito, de repente por ahí es tu duda, profesor, si este ángulo de acá es 90, el de acá también tiene que ser 90. Recuerda que puedes utilizar cualquiera de los dos. Ya a veces lo puedes dibujar para el 90 para el lado derecho o para el lado izquierdo, dependiendo de tu situación. Ya, pero recuerda que si él es 90, el de acá es 90. No olvides que estos ángulos están formando el ángulo llano, por eso debe ser 90 este otro ángulo, así los dos 90 suman 180. Bueno, ¿qué otra idea de repente por ahí se te ocurre? No, no le vayas a poner acá 90, ¿ya? Eso no, aunque parezca, no puedes asegurar eso. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es, a ver, a propósito, chicos, ¿cuánto les ha salido ahí a los que le han hecho ya? 18, profes. Ya, ya, 18 no creo, porque recuerda que tienes una regla en geometría. Si tú tienes un ángulo agudo frente al 90. ¿Ya? Esto de acá se llama teorema de correspondencia de geometría, pues. Por ejemplo, este es el lado que se lo pone al alfa, que es el agudo, y la hipotenusa le vamos a poner B en este caso. Acá tú tienes que si 90 es obviamente mayor al alfa, pues. Es evidente, un ángulo recto es mayor que un ángulo agudo. Entonces, el lado el lado que se le opone a 90 es B, y el lado que se le opone a alfa es A. Entonces acá se debe cumplir el teorema de correspondencia. La misma relación que se establece con los ángulos debe ser de los lados opuestos a esos ángulos. ¿Ya? Y entonces acá vamos a sacar una conclusión bien interesante, ¿no? Vamos a justificar que siempre la hipotenusa va a ser mayor que cualquier cateto. Ya esa es una regla importante. Simplemente lo tendrías que analizar de esta forma y suficiente, ¿no? Aunque experimentalmente también sale, pero esto acá sería lo más rápido, vamos. Ya, ahora sí, ahí creo que te faltó Ah, y ahora sí, bueno, ya está, raíz de 18, raíz cuadrada de 18. Ya, ahí me habías puesto 18, me preocupaste. Claro que sí, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer, chicos, es separar nuestra figurita. Ya, ahí lo estoy separando.
Y obviamente lo que necesitamos para calcular X es tener el cateto, pues, ¿no? El otro cateto que nos falta. A ese cateto le vamos a llamar N. Bueno, tendríamos que hacer un teorema de Pitágoras en el triángulo de color amarillo y teniendo el N, volvemos a hacer otro teorema de Pitágoras y tenemos el X en el triángulo de color azul. Ahora, recuerda que no necesitas necesariamente encontrar el valor de N, necesitas el valor de N al cuadrado. Ya a veces de repente nos queda un número ahí que no tenga raíz cuadrada perfecta y tú de repente quieres, reducir la raíz, ¿no? Entonces, analizando bien, pues siempre, ¿no? En este caso no necesitamos el valor de n, sino de n al cuadrado. Entonces no necesitas reducir tanto. Entonces vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras y acá tenemos lo siguiente, ¿no? 4 al cuadrado igual a n al cuadrado más 3 al cuadrado. Ya, ahora la raíz de que el triángulo de color amarillo tenga lados 4 3 es porque de repente alguien dice, profe, 3 4 ya el otro es 5, ¿no? Hay que ver el lugar donde está, dónde están esos lados. Bueno, en todo caso, si el 4 hubiera sido el otro cateto, la hipotenusa pues ya al ojo sale 5. Ya, mira, acá por ejemplo, solamente necesito el n al cuadrado que vale 7. En el otro caso lo voy a planteo otra vez el teorema de Pitágoras y reemplazo el n cuadrado, ¿no? Para hacerlo un poquito más directo, digamos. Bueno, ahí reduciendo sale 3 raíz de 2, ¿no? Listo, chicos. Excelente. A ver. Ya esa parte. A ver, acá tenemos uno sencillo. A ver. Comenten, ¿cuánto le sale acá ahora? Ya, chicos, recuerda que esta primera parte lo estamos reforzando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Para poder nosotros calcular posteriormente las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Y no te vayas a olvidar de cómo han salido esos, digamos, los elementos que necesitamos. Raíz cuadrada de 7, muy bien, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahí señalamos los dos triángulos que vamos a trabajar. Como a ti te piden X, entonces necesariamente vamos a tener que ponerle una variable acá. Simplemente para, digamos, para que nos ayude a relacionar nuestros teoremas de Pitágoras ahí. Ya, ahora sí, lo que vamos a hacer es primero calcular el n, ¿sí o no? O en su defecto el n cuadrado. Entonces vamos a agarrar primero el triángulo de color azul. Ya está, sería raíz cuadrada de 18 elevado al cuadrado. Ahora ten cuidado, no es n, es n más n, 2n cuadrado más raíz cuadrada de 2. Ya de ahí desarrollamos, no creo que tengas muchos inconvenientes en esta parte. Reducimos y n, bueno, acá estoy tomando el valor positivo del n cuadrado. Recuerda que el n para nosotros tiene que ser una longitud positiva porque me está señalando la longitud de un triángulo y por eso debe ser positivo. No estoy tomando el valor negativo, ¿no? Que eso sí lo tienes que tomar en cuenta cuando estás en álgebra. Ya está. Y bueno, ahora en el triángulo de color amarillo reemplazamos nada más. Bien, chicos, ¿alguna duda? No creo, ¿no? No hemos hecho cualquier duda. Bueno, hasta ahorita no creo, pero bueno. Y acá tenemos otro ejercicio del teorema de Pitágoras, ¿ya? Tenemos ese arreglo, nos piden calcular X. Nos están pidiendo calcular X ahí. Raíz cuadrada de 13, que ya muy bien, ¿no es cierto? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es, como tenemos al X dentro de un triángulo rectángulo, pero de ese triángulo rectángulo donde está el X, no conocemos pues mucho, ¿no? Desconocemos, por ejemplo, esta hipotenusa y desconocemos este cateto. Entonces lo ideal sería tratar de averiguarlo, pues. Y justamente para eso están los triángulos rectángulos que están a sus costados de esos lados que yo desconozco. Ya. Entonces vamos a separar nuestro análisis y lo vamos a esbozar así, ¿ya? Vamos a ponerle colorcitos ahí. Entonces lo que yo voy a hacer si quiero calcular X es primero trabajar en el triángulo azul o bien en el amarillo. O de repente los dos a la vez. Entonces en ambos casos voy a tener que aplicar el teorema de Pitágoras.
A esta hipotenusa para para el triángulo rectángulo de color verde le voy a llamar M. Y la hipotenusa para el triángulo de color amarillo le voy a poner N. Entonces, si yo calculo el valor de M y N, ya lo relaciono con el X y me sale. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar el teorema de Pitágoras tanto para el triángulo azul y el triángulo rojo. Ya, empezando con el triángulo amarillo. N cuadrado igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 3 al cuadrado. Yo reduzco todo eso y N cuadrado me sale 11. Lo dejo ahí. Ahora voy a desarrollar voy a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo de color azul. Ya, en el triángulo de color azul. En este caso, tenga en cuenta que primero hay que señalar la hipotenusa. En este caso sería 5 al cuadrado igual a los dos lados restantes, o sea, los catetos elevado al cuadrado, nada más. Y acá nos queda que m cuadrado es 24. Ya, acá, por ejemplo, lo que yo te estaba diciendo, no necesitas reducir más al m, ¿no? De repente alguien le puede poner como 4 por 6, qué sé yo, ¿no? Pero ya eso sería una pérdida de tiempo innecesaria porque no necesitas reducir el m para que puedas tener la respuesta en este problema. Ahora, combinando los dos, aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo de color verdecito y nos sale raíz de 13. Bien, chicos. ¿Alguna duda, chicos? Recontra fácil el tema de hoy, así que tienes que ponerte a practicar nada más. Listo. Pasamos entonces. A ver. Ya acá tenemos otro ejercicio. Es más, que creo que por acá en geometría hay un teoremita para este tipo de figuras. Ya, pero de todas maneras, lo que implica el hecho de nosotros estar frente a un triángulo rectángulo es calcular cualquiera de los lados que nos faltan y luego encontrar los ángulos agudos que nos faltan. A veces para poder hacer eso necesito yo construir, ¿no? No me van a dar necesariamente el triángulo tal cual, no tengo que construir. Y se construye buscando que aparezcan triángulos rectángulos conocidos. Bueno, para este ejercicio lo que vamos a hacer es separar, ¿no? Vamos a trazar una diagonal, ya de ese cuadrilátero. Y acá, por favor, préstame un poquito de atención. Cuando tú tengas un ángulo de 90 y más aún tienes las longitudes de esos lados que forman el ángulo de 90, digamos en este caso para mí, por ejemplo acá 1 y 7, tengo como datos sus longitudes. Lo que tú debes de hacer es formar el triángulo rectángulo. Ya ese es el trazo que tú debes de tener en cuenta. Sobre todo si tienes las medidas de los lados que forman el 90. ¿Ya para qué? Para que puedas hacer Pitágoras y tengas un lado más como dato. Ya cuidadito con estar haciendo esto acá, ¿no? Trazando por acá. Por ejemplo, si yo trazo esa línea de color azul, no llego a nada, porque no, acá no sé si va a ser rectángulo, no se sabe. Bien, ya señalado eso, lo que tendríamos que hacer ahora es desarrollar el teorema de Pitágoras tanto en el triángulo azul y amarillo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero lo voy a enunciar así, mira, fíjate, ¿ah? Corrido nada más. N al cuadrado, que es la hipotenusa, en el triángulo amarillo va a ser igual a 1 al cuadrado más 7 cuadrado. Pero a la vez, para el triángulo azul, Sn sería la hipotenusa. Y también tú lo puedes calcular como x cuadrado más x cuadrado. Ya está, ahí desarrollas y en esa x vale 5 o menos 5. Y obviamente nosotros nos quedamos con el valor positivo porque el x me está señalando ahí un lado. Ya, muy bien, Alonso, no, María, por ahí también. Listo, chicos, ya vamos a subirle de nivel ahora sí con el teorema de Pitágoras. Ya creo que has visto ejemplos suficientes aplicativos.
directos. Ahora por acá tenemos este de acá. ¿Qué? Ya, a ver, la diferencia en este ejercicio es que ahora ya no te piden ningún lado del triángulo rectángulo, sino ya te piden un ángulo. Ya recuerda que nuestros problemas en trigonometría van a pasar por encontrar los tres lados del triángulo rectángulo y los dos ángulos agudos, o tener su valor. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar bastante. 45 grados, ¿no es cierto? Ya, a propósito, recuerda que si a nosotros nos piden calcular un ángulo, una de las consideraciones que debemos de tener es que ese ángulo que nos pidan calcular a nosotros, digamos, a mí me están pidiendo calcular este ángulo, digamos, ¿no? Y no hay datos angulares, entonces lo que uno debe hacer es tratar de ubicar a este ángulo dentro de un triángulo rectángulo. O sea, por eso de repente bajarle una altura por acá, ¿no? De esa manera averiguas la relación de los catetos o de la hipotenusa cateto y lo más probable es que este X sea notable. Ahora, si no es notable, pues por ahí debe ser necesariamente una figura conocida, algún teoremita que de repente ya has trabajado en geometría. Bien, chicos, acá lo único que hay que hacer es el teorema de Pitágoras y lo desarrollamos por acá. Y como el A resultó ser 3, ya reemplazo y yo voy a tener acá lo siguiente. Cuando el A vale 3, esto sería 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Y con eso yo tengo un triángulo rectángulo con catetos iguales. Ahora, si acá te recuerdas que es notable o no, no interesa mucho, ¿no? Lo que tendrías que hacer en todo caso es que si tienen lados iguales, los ángulos también interiores son iguales. O si no, recordar que los catetos cuando son iguales es porque el triángulo es de 45, 45 y 90. Ya, acá me preguntan, sí chicos, ya puede resultar ser de 53, 37 también. Eso va a depender de cómo te dan las expresiones de los lados. Ya puede salir de 30 y 60 también, o de 75, 45. Te puede salir cualquiera de los ángulos notables ahí. Claro, pues en este caso, como el A vale 3, al reemplazarse, acá el cateto me sale 3 y eso es de eso se cumple en el triángulo de 45, 45. Pero digamos que en otro ejercicio, al reemplazarlo, acá te saldría 4. Ah, entonces este X ya sería 37. No, perdón, 53. 53, no. Y este ya no podría ser X. Este, podría ser, este ángulo tendría que ser 37. O sea, la idea es la misma, pero varía en cuanto al ángulo, digamos. En este caso es 45, ¿ya? Acá te lo estoy recordando, mira, ya cada vez que tengas un triángulo donde los dos catetos son iguales, se trata de 45, 45. Ya, a ver, acá chicos, mm, ¿cuánto crees que mide ese ángulo X? A ver, y la respuesta es ¿por qué? Ya, mejor te cambio de pregunta, te pregunto, ¿cuánto vale A? Ya que tan rápido esa cámara. Ya, 45 grados 2. Ya, listo. ¿Has notado que en el ejercicio anterior, eh, ya, a ver, en el ejercicio anterior el problema ha sido un poquito más sencillo porque tú los lados que te daban de datos estaban en forma de raíz. Entonces al elevarse al cuadrado solamente se eliminaban las raíces y tú trabajabas con los datos eh, interiores al radicando, digamos. A ver, para que me entiendas mejor, a ver. Por ejemplo, este de acá, al elevar al cuadrado, solamente me va a quedar a más 6, ¿no? O sea, valores fáciles de trabajar. Ahora, en este caso, cuando yo aplico mi teorema de Pitágoras, me va a quedar así, mira. Hipotenusa al cuadrado sería raíz cuadrada de a más 6 elevado al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
Entonces acá ya el término cuadrático en esta parte ya no se cancela ya. En el anterior ni siquiera aparecía el término cuadrático. Entonces acá lo que estás formando es una, básica, básicamente una ecuación de grado 2. Bueno, y eso no debe ser problema por ustedes, ¿no? Recuerden que tienen una fórmula para calcular o para encontrar, bueno, tienen una fórmula, perdón, para resolver las ecuaciones de grado 2. Ya, ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Recuerda que cuando tú estás frente a una ecuación de grado 2, tu resolución va a depender de cuáles son los coeficientes que lo acompañan a esos X. ¿Ya? Puedes aplicar factorización, puedes completar cuadrados o en el último de los casos aplicar fórmula general. Ya eso es lo que te recomiendo. Primero trata de ver si se puedes factorizar, o sea, realizar el aspa simple o completar cuadrados. Ya si por ahí te estás perdiendo mucho tiempo, no se puede con eso, tienes que aplicarle la fórmula general. Mejor dicho que la formulita general es el último recurso que tendrías que hacer. Bueno, obviamente, pues cuando lleves todo tu curso completo de álgebra vas a poder reconocer dónde aplicar la fórmula general, dónde factorizo, qué cosa hacer, ¿no? Bueno, en mi caso lo que me interesa es que encontrar el valor de X, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer desde, bueno, haciendo uso de la factorización. Ya, acá te explico rapidito lo que vas a hacer. Ya, primero tienes que escribir tu ecuación de esta forma, ¿no? Donde los números estén, las variables numéricas estén a un lado, igualado a 0. Ya eso, en esa forma lo tengo que tener mi ecuación. Entonces, vamos a descomponer los extremos, ¿no? O sea, ese a cuadrado lo descomponemos como producto de dos factores. En este caso de a y a. A por a cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer con el menos 2 que está al extremo. Vale decir el término independiente. Y lo que vamos a hacer es multiplicar en aspita, ¿ya? Esto lo voy a hacer para que recuerdes que se hace acá. Por ejemplo, acá multiplico, el resultado me sale A nada más. Luego multiplico hacia arriba y el resultado acá me sale menos 2A. Al final acá lo tienes que sumar esos valores. ¿Ya? Y si la suma, bueno, acá digo sumo porque en realidad vamos a hacer la sustracción, ¿no? Me queda menos A. Si esa operación resulta ser el término central, se dice que ya lo has factorizado. Y lo único que bastaría sería agarrar digamos, los números de forma lineal, ¿no? A menos 2 y el siguiente tendrías que agarrar el A más 1 y multiplicarse, ¿no? Y de ahí te van a salir los dos valores que tiene siempre una ecuación de grado 2. Acá el A te sale 2 y acá el A te sale menos 1. Obviamente nosotros vamos a descartar este valor porque acá no puedes tener un lado de menos 1. No se puede tener un lado negativo, por eso se descarta el valor de menos 1. Pero si, repito, hubiera sido álgebra, tendrías que considerar las dos opciones. Ya. Chicos, sí, acá tenemos que, bueno, acá en esta parte hay que resolver esta ecuación de grado 2. Ya, profe, ¿por qué se llama ecuación de grado 2? Es porque el mayor exponente de la variable eh, es 2, pues el mayor exponente. Entonces se dice que esa ecuación es de grado 2, ¿no? Porque el exponente de la variable, el mayor exponente es 2. O valga, o dicho de otra forma, el grado del polinomio es 2, pues ya está. Ahora, de acá puedes aplicar la fórmula general, factorización o completar cuadrados o aspa simple. Lo que yo he hecho es el aspa simple que consiste en esta expresión que tú ves acá, la tienes que factorizar. De algún modo. Ya para eso tienes muchos recursos, pero lo que me interesa es cada vez que yo voy a resolver una ecuación cuadrática es factorizar. Que me quede como producto igualado a 0. De esa forma, lo que se hace es lo siguiente, se analiza, mira.
A ver, esta parte de repente te la he explicado, pero acá rapidito te lo explico. Para que esta igualdad se cumpla, tienes dos posibilidades. Que la primera parte sea cero y te va a quedar cero por algo cero. Entonces de ahí igualas, pues el a menos 2 igual a cero. De ahí te sale un valor de a2. Ahora, si no se cumple que la primera parte es cero, entonces la segunda parte, el a más 1 debe ser cero. Y ahí te va a salir una solución más. Eso es lo que he puesto en la parte inferior. Obviamente, como estamos en trigonometría o en geometría también, que es lo mismo, que trabaja con longitudes, el a tiene que ser positivo porque mira, el a me está representando un cateto y un cateto no puede tener menos uno o un valor negativo. Ya, listo. Ya con eso, como el a vale 2, ya pues ya se sobreentiende que el triángulo es de 45, 45. Ya, a ver acá. Ya es de la parte reservada por usted. Ya hemos hecho ejercicios directos, algunos ejercicios con pequeños detalles, ¿no? Mira que necesitamos también ayudarnos de la ecuación de grado 2, resolverlas ya sea por factorización o fórmula general. Ya, pero tú no te preocupes, ya cada vez que necesitemos, digamos, esa partecita de la teoría, si no lo has llevado en álgebra todavía, igual lo vamos a extender cuando lo necesitemos, ¿no? Ahí lo vamos a extender ahí. Y te lo voy a poner ahí como formulita para que lo repases. Ya, a ver, acá en la 8, ¿cuánto ha salido la 8? Sale 2, dice. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, Denzel. 2. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le ha salido 2? Sí, sale 2, chicos, sale 2, muy bien. Bueno, acá lo que vamos a tener son ideas puntuales del curso de geometría, ¿ya? Ya de geometría se ayuda bastante, pues. Ya, primero vamos a explicar acá rapidito nada más. Ya, a ver, ideas puntuales en cuanto a las circunferencias, ¿ya? Escucha bien, por favor, porque voy a dibujar una circunferencia y vamos a bajarle el tamaño de la lentita. A ver. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia y tengo otra circunferencia que es tangencialmente, es tangente a la otra circunferencia, vamos a ponerle punto de tangencia acá. Ya, no te olvides. eh, el centro de la circunferencia, el punto de tangencia y el centro de la otra circunferencia siempre van a estar ubicados en una línea eh, que, bueno, ellos van a estar contenidos en una línea recta. Valga decir que van a ser concurrentes ahí. O sea que por acá tú puedes trazar una única recta lineal, ya que contengan a los centros de las circunferencias y el punto de tangencia. Ya no vayas a pasar por alto esto. Repito, el centro de ambas circunferencias y el punto de tangencia siempre van a estar contenidos en una línea recta. ¿Ya? Ya eso también tiene, bueno, vamos a usarlo acá. ¿Ya qué más tienes que tomar en cuenta? Bueno, después de analizar ese detalle, hay un teoremita en geometría entre la circunferencia y una recta que sea tangente a esa circunferencia. Ahí está, estoy resaltando el punto de tangencia y el centro. Ya se dice que si del centro le bajas una perpendicular o unes, perdón, el centro con el punto de tangencia lo llegas a unir mediante un segmento de recta, el ángulo que vas a formar acá sería de 90 grados. Ya eso es lo que necesitamos para ese problema de ahí. Ya recuerda, el centro de ambas circunferencias y el punto de tangencia están ubicados en una misma línea recta. Luego, si uno, perdón, el centro de mi circunferencia con el punto de tangencia, siempre voy a formar un ángulo de 90. Ya ahora dicho de ese modo, pues vamos a hacer bueno, bueno, vamos a hacer los trazos ahí, ¿ah? A ver, te explico acá.
Lo primero que hemos hecho es resaltar esto. Ahí se está cumpliendo que del centro, el punto de tangencia D y el centro O' están contenidos en una línea recta. ¿Ya? Y bueno, de ahí debes darte cuenta que esa línea de color rojito debe ser la suma del R mayúscula con el R minúscula, ¿no? Ellos lo están formando ahí. Ya, profe. Después del centro se ha trazado o se ha unido al punto de tangencia, ¿sí o no? Entonces acá están formando los ángulos de 90. Recuerda, del centro trazas una línea al punto de tangencia, vas a formar siempre 90 grados. Ya, por eso ahí le he colocado 90, chicos. Ya hemos hecho dos cositas importantes ahí. Ya, finalmente lo que estamos haciendo ahora es darle valores, pues, ¿no? Este de acá va a ser un R minúscula, como él también es radio, sería R. Este pedacito va a ser R también, y este es R mayúscula. Ya está. Bueno, ahora nos están pidiendo AE. Y bueno, vamos a completar entonces las longitudes por acá, ¿ya? Mira, esta longitud AH va a ser la diferencia del radio R menos el radio pequeñito R minúsculo, ¿ya? A ver, por acá lo coloco. O sea, H debe ser la diferencia del R mayúscula menos el R minúsculo. Ya, y eso lo voy a colocar por acá. Ya colocamos acá. Ya primero a E le vamos a llamar X. A este de acá sería R mayúscula menos R minúscula. Y la partecita del AH va a salir en función a aplicar el teorema de Pitágoras en esta parte. Ya, a ver. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras acá. Y recuerda que este OC con HO son iguales porque ahí estás formando básicamente un rectángulo. ¿Ya? Ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras ahí. Ahí rapidito me va a quedar R cuadrado. Me va a quedar R más R mayúscula menos R minúscula al cuadrado más el R minúscula al cuadrado igual a OC elevado al cuadrado. Ya está. Ahora, como OC es igual a HO, eso también debes de anotarlo por ser un rectángulo OC igual a HO. Entonces ya tendrías que esta longitud sería pues R mayúscula más R minúscula elevado al cuadrado más R minúscula elevado al cuadrado. Todo eso como raíz cuadrada. Ya, a ver, acá chicos, espero que no te hayas perdido. Perdón, no pasó mucho. Ya, a ver, confirmen chicos, ¿se entendió por qué salió esa raíz grandaza que está ahí? R mayúscula menos R más R minúscula al cuadrado menos R minúscula, ¿sí o no? Sí, listo, ya está. Ya, esto de acá sale porque, repito, ya, a ver, de nuevo, no. Sí, de todas maneras te tengo que explicar de nuevo, ya. Ese R, ahora que voy a asumirlo con rojo, ahora pues, un poquito más grueso. Ya, recuerda que acá yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ya, en este triángulo de acá. Ahí la hipotenusa es R mayúscula menos R minúscula y uno de los catetos es R. Además, te había dicho que esta longitud de acá y esta longitud son iguales porque ahí el cuadrilátero OHO1C es un rectángulo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es el teorema de Pitágoras en este triangulito. ¿Ya? Entonces, y lo estoy despejando, obviamente, pues. Entonces acá sería R mayúscula más R minúscula elevado al cuadrado. Ahora acá lo hago rapidito, ya. Y acá me estaría quedando así. R, teorema de Pitágoras ahí, ¿ah? Más, perdón, igual.
Es la hipotenusa igual a R minúscula al cuadrado más OC elevado al cuadrado. Pero recuerda que OC es igual a HO sub 1. Ya está. Y bueno, pues de acá despejamos nada más, ¿no? Acá sería R mayúscula más R minúscula al cuadrado. El R minúscula pasa a restar. Y acá yo tendría OC elevado al cuadrado. No le saco raíz y ya está la parte de arriba. Bien, pequeños. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio. ¿Te acuerdas que habíamos puesto un ejercicio anterior donde había que trazar la diagonal? Ya, Bernardo, ¿qué pasó? Ya, donde habíamos trazado la diagonal. Acá ya no es necesario, pues, ¿no? Ya, a ver. Ya una más, una más. Si hay tiempo, todavía es tiempo. Ya, pero atento. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras acá. Voy a sacar el triangulito acá, ya, a ver. Ya, ahí está. Ya, este va a ser el lado O. Este de acá va a ser O sub 1. Y este de acá es C. Este de acá sería R mayúscula más R minúscula. Y este de acá es R. Entonces, la idea es trabajar, encontrar el OC. Ya, vamos a ponerle acá un N, ya, para hacerlo más fácil. Entonces, este de acá sería N y el de arriba también sería R, porque recuerda que acá estás formando básicamente un rectángulo. Si él es R, el de acá también es R. Ya está. Entonces, acá lo que vamos a hacer para encontrar N es aplicar el teorema de Pitágoras, pues. Entonces sería hipotenusa al cuadrado igual al cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces lo que hacemos es ese R minúscula lo mandamos al primer miembro a restar. Y me estaría quedando así. N al cuadrado. Pero tú sabes que para despejar un N cuadrado, eso puede pasar como raíz. Entonces me estaría quedando así ya. Raíz cuadrada de R mayúscula más R minúscula al cuadrado menos R elevado al cuadrado raíz cuadrada, ese es el N. Ya por eso lo coloqué arriba. Ya una vez que tenemos eso, vamos a volver a relacionar ahora pues los triángulos amarillo y rojo. Y ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero acá lo he hecho directo, presten atención ahí para no estar repitiendo 3 veces. A ver. Acá lo que pasa es lo siguiente, como ambos triángulos rectángulos comparten la hipotenusa, o sea, este de acá es común para ambos, esta hipotenusa es común para ambos. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente calcular esa hipotenusa. Pero no eso me sirve para igualar, pues no. Entonces esa línea de color rojito que sería A con O sub 1 elevado al cuadrado sería igual a X al cuadrado más R al cuadrado. Eso si aplico el triángulo de color azul. Pero también esa línea de color rojito A O sub 1 elevado al cuadrado sería igual a R mayúscula menos R minúscula al cuadrado más el cuadrado de toda esa raíz. O sea, básicamente estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Para que se entienda un poquito mejor, a este yo le llamo M. Si aplico el teorema de Pitágoras en cualquiera de los triángulos, eso siempre va a ser igual a ¿quién? A M al cuadrado. Ya, ahí está. Entonces, a mí lo que me interesa pues es buscar una relación entre R, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es trabajar con esta partecita nada más. Ya está. Ya chicos, hasta ahí alguna duda, luego la parte es operativa, ya acá como no te le he puesto la parte puntual, te lo voy a detallar acá. Ya comenzamos. Acá chicos, lo dejamos tal cual, en esta partecita, este cuadrado se va con esta raíz y me queda de esta manera, ¿no? Y acá me queda R cuadrado más X cuadrado.
Ya, ahora lo que vamos a hacer acá es desarrollar el binomio al cuadrado acá. Ya, este R menos R minúscula al cuadrado me estaría quedando así, ¿no? R al cuadrado menos 2 veces R mayúscula por R más R minúscula al cuadrado. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte sale algo similar. Me va a quedar más R mayúscula. Acá como es más, acá me sale más ya. 2 veces R minúscula, más R minúscula al cuadrado. Ya está. Ese es el desarrollo. Ahí se puede apreciar que tú puedes cancelar el menos R, menos 2 veces R mayúscula, R minúscula con el que se van. Luego podrías cancelar, bueno, acá recuerda que tienes un menos R, ¿no? Con cualquiera de estos R cuadrados se pueden ir. Ya está. Bueno, lo escribo completo mejor acá. Menos R cuadrado igual a R cuadrado más X cuadrado, ¿ya? Bueno, ahí solamente lo que tendrías que hacer es con mucho cuidado ir eliminando los términos que se repiten. Por ejemplo, este R cuadrado se puede ir con este menos R cuadrado. Y este R cuadrado se va a ir con el otro R cuadrado del segundo miembro. Este acá se va con él. Y ahí te va a quedar solamente X cuadrado igual a 2 veces R cuadrado. Ya, ahora le tienes que sacar raíz y me va a quedar que X es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por R. Pero recuerda que en el dato el R vale 2. El R mayúscula vale 2. Se reemplaza y sale 2 también. Bien, chicos. ¿Dudas? Ya, vamos a pasar ahora sí al ejercicio, a los dos ejercicios de mayor nivel. Ya, presten atención, por favor. Ya, acá. Ya, acá la dificultad del ejercicio radica en dos detalles. Primero, en averiguar cuánto suma alfa más teta, encontrar un ángulo conocido ahí. Ya, para lo cual puedes recurrir a tu teorema de líneas notables o una relación básica y bastante directa, ¿ya? A ver, vamos a comenzar acá. Acá tengo 2 alfa, entonces yo puedo sumar 2 alfa más el 2 beta, o sea, 2 beta, eso va a ser igual a 90. Le sacamos mitad a todo, ¿ya? Y me va a quedar que alfa más beta es igual a 45. Ya, esa es una observación importante. Ya, recuerda que alfa más beta sale 45 en esta partecita. Ya, ahora, segunda conclusión. Los datos textuales que están acá, los datos numéricos, tú lo tienes que pasar en el gráfico, ¿ya? Ahí vale 7 y C vale 8 raíz de 2. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer acá en esta partecita es aprovechar el 45 que me sumaba el alfa más beta. Ya eso lo habíamos visto, ¿ah? Entonces, ¿cómo aprovechar un ángulo de 45, chicos? Bueno, un ángulo de 45 o cualquier ángulo notable te conviene que esté dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es prolongar esto de cámara. Perdón. Vamos a prolongar, ¿dónde está? Esto de acá. Y ahí va a aparecer el ángulo de 45. Este angulito de acá, ya recuerda que si tú tienes un triángulo, dos ángulos interiores me da el exterior. Ya X sería igual a A más B por triángulos. Entonces, como este de acá es el ángulo rojito, es el exterior y los interiores son alfa y beta, este de acá sería alfa más beta. Pero alfa más beta es 45, entonces tú acá lo tendrías que reemplazar. ¿Ya? Ahí tendría que estar el ángulo de 45, mira. Y ahora volvemos a hacer un repaso. ¿Cómo se aprovecha un ángulo notable cuando está dentro de un triángulo rectángulo? Entonces de acá le vamos a trazar una altura por este lado. Y ahí estaríamos verificando que se cumpla pues
las observaciones. Bueno, acá ya lo tengo listo, chicos, así que solamente lo pasamos por acá. Ahí está, ya. Ahí estamos haciendo el trazo. ¿Ya? Y obviamente al formar ese triángulo rectángulo, aprovechamos ese 45 porque el triángulo que nos sale ahí es notable ahí. Es notable este triangulito. Ya muy bien, sale 17, excelente. Acá este triangulito es notable. Ya, como a mí me decían que hice era 8 raíz de 2, entonces cada pedacito vale 8, 8. Ya, una vez que tienes esa partecita, lo que falta pues ya es básico ya. Vamos a concentrarnos en el triángulo AEC, y en ese triángulo de color amarillo. Como a mí me están pidiendo AC, en ese triángulo de color amarillo voy a aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Ya, vamos a aplicar acá el teorema de Pitágoras. Pero recuerda que el lado AE sería 7 más IE, que es 8, pues no, o sea, todo sería 15. Toda esta longitud ya vale 15 ya. Esta otra longitud vale 8 y como te están pidiendo AC, solamente necesitarías aplicar el teorema de Pitágoras con este 15 que está acá y el 8 que está en esta partecita nada más. ¿Ya? Y asunto solucionado. Acá la idea es de la construcción, ya cómo aprovechar ese 45 y que pueda aparecer. Bueno, de ahí resolviendo me va a salir raíz cuadrada de 17, ¿no? Uy, ya sale 17, chicos. Ahí ya me comí una raíz ahí. Ya ahí borran esa raíz, chicos, por favor. Eso por copiar el formato del anterior. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, de repente por acá, este angulito también por si acaso se puede calcular. Él es 90 grados más la mitad de este 90 que está acá. Ya, esa es una fórmula de líneas notables ahí. Básicamente porque este ángulo rojito es el ángulo formado por las bisectrices interiores. Y esas tienen formulitas especiales para eso. Eso sería 135, por lo tanto, esto de acá sería 45 también. ¿Ves? Básicamente eso nada más. Quería señalar. Ya, acá chicos, tenemos el último ejercicio. A ver, ¿cuánto sale en esta partecita ahí? Nos dicen O y O sub 1 centros, dicen. ¿Ya? Centros. Eh, T y A puntos de tangencia. OA vale 12 y AD vale 8. Me piden calcular el radio. Bueno, espero que te acuerdes que hace unos instantes habíamos dicho. Sí, chicos, salía 17, sí, acá 8 creo me dicen ya. A ver, vamos a verificar acá. A ver, acá chicos, vamos a recordar lo que habíamos dicho. Mira, habíamos dicho al inicio que si tú tienes una circunferencia y luego tienes una circunferencia tangencialmente, bueno, este es tangente pero exteriormente. Ahora voy a dibujar una circunferencia, a ver, un poquito más acá. Una circunferencia, pero ahora otra circunferencia que sea tangente a la primera, pero que sea interiormente, ¿ya? A ver, son dos casos ahí que hay que precisar ahí. Ya, ahí más o menos. Ya, habíamos dicho que si tú tienes el centro de esa circunferencia, tienes su punto de tangencia y tienes el otro centro, esos tres puntos estaban contenidos en una línea recta, o sea que por ahí podía pasar una línea recta.
Lo mismo se va a cumplir si las circunferencias son tangentes, pero interiormente. Ya voy a repasar otra vez el centrito por acá. Ya, imagínate que acá estuviera el centro, ¿ya? Este es el centro, acá estaría el centro, y este de acá sería el punto de tangencia, pero ahora interiormente. En ese caso también se llega a establecer que esos tres puntitos tienen que estar contenidos en la misma línea recta. Ya es la misma situación. La única diferencia es que una es tangente interior y la otra es tangente exterior. Ya esto no lo olvides cuando tú vas a hacer las construcciones con tus triángulos. Bien, chicos, rapidito entonces para terminar esta partecita, ¿ya? Bueno, haciendo las observaciones anteriores nos va a quedar una figura más o menos así. Ujujú. Ya sale 8, muy bien. Y ahora por acá vamos a comenzar a completar. Esta partecita es R y esto de acá sería 12 según dato y este pedacito vale 8. Ya les voy a explicar cómo sale 20 menos R en esa partecita. Ya, acá el radio sería 20, mira, sería la suma del 12 más el 8, 20. Y tú sabes que el radio en cualquier posición vale lo mismo. Hasta ahí también sería 20. Pero como yo quiero la hipotenusa, simplemente le voy a restar la longitud de este R minúscula. Por eso acá me queda R, perdón, 20 menos R. Ya teniendo todos esos elementos, lo que voy a hacer en el triángulo de color amarillo es el teorema de Pitágoras, nada más. Ya con 12 R y 20 menos R como hipotenusa. Ya está. Y me están viendo pues R, ¿no? R. Ya. Ahí sería R menos, perdón, 20 menos R elevado al cuadrado igual a R minúscula al cuadrado más 12 al cuadrado. Ya lo único que vamos a hacer es desarrollar nuestras ecuaciones. Y en esta parte ten cuidado porque esto es un binomio al cuadrado. Entonces sale 20 al cuadrado, que es 400. Luego sería más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 20 por 2 por R, menos 40R negativo, más R al cuadrado. Los R con los R se cancelan y el 144 viene a restar. Y ahí sería 256 y el menos 40R pasa al otro lado a sumar. Tendría 256 entre 40R. Por lo cual el R, pues dividiendo, sale 6.4, ¿no? Listo, chicos, y eso sería la solución. Claro, chicos, ya productos notables ahí. Ya, sí, siempre en los ejercicios esta parte del binomio al cuadrado y de la diferencia de cuadrados, de hecho que lo vas a ver siempre. Ya, porque no esperes que el ejercicio siempre tenga valores enteros, pues, ¿no? Porque la mayoría de ejercicios me va a salir 20 menos R, 10 más R, cositas así. Eso implica que yo tengo que, como mínimo, saber cómo se desarrolla el binomio. Bien, chicos, espero que hayas entendido todo. Muchas gracias, has estado participando por ahí y bueno, ya eso sería todo, ya no hay más. Ya, bueno, aprovechando el tiempo, chicos, muchas gracias por la clase. No sé si repito algo. Listo, chicos, ya. Entonces, no te olvides que esto lo vamos a necesitar para poder calcular las razones trigonométricas. ¿Ah? Vamos a seguir utilizando, pues, bueno, los lados de un triángulo y para eso Pitágoras de frente. Yo digo, aplicando Pitágoras ya vamos a tener el resultado. Lo que te correspondería a ti sería comprobar en todo caso. Bien, chicos, muchas gracias por la... Ya, acá me... Ya,
Lo que pasa es que eso no tiene un nombre particular. No es como si fuera el teorema de Pitágoras, ¿no? Simplemente se llama en el tema de circunferencias pones posiciones relativas entre circunferencias. Y ahí se dan varios casos. Y en uno de esos casos señala que en los puntos de los centros de la circunferencia con el punto de tangencia siempre van a estar contenidos en la misma línea recta, tanto si la circunferencia es tangente interiormente o exteriormente. No tiene un nombre particular, simplemente se le llaman propiedades. Bien, chicos, muchas gracias por la clase. Entonces yo los dejo para que ustedes puedan ingresar a su siguiente clase. Ya, muchas gracias. Cuídense, nos vemos hasta la siguiente semana. Listo, chicos, muchas gracias por la clase. Nos vemos.